buenas tardes mis queridos amigos. Es un gusto poder estar con ustedes. Hace rato que no hago una clase sobre teología a través de videos. Claro que esto no va a ser una clase, va a ser una corta explicación. La razón es específica, vamos a explicar el tema de la idolatría y por qué subyace este tema. A raíz de algunas publicaciones que yo he tenido, que algunos lo han tomado a título como personal y no es para nada personal, es un trabajo, son afirmaciones que yo he venido dando a raíz de un estudio que no es de ahora, sino desde hace muchos años que yo vengo estudiando este tipo de temas. Este, mm, Quiero darles de manera concisa no lo que yo creo sobre la palabra de Dios, sino lo que la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? Porque esa es la función y la intención a la hora de estudiar la palabra y permitirles que ustedes mismos con sus propias armas, con su propia Biblia desde su casa, pueda argumentar su fe, pueda sustentar su fe, pueda estudiar la palabra. Yo siempre he repetido una frase: lo único que nos puede dar libertad después de Cristo Jesús es la lectura. Usted no puede sentirse libre o saber sobre la palabra si usted no se ha dirigido a este libro. Este es el libro que nos libera de los engaños, digámoslo así, o de estar consumiendo solamente lo que los demás nos dicen, y además de eso nos permite evaluar nuestras propias creencias, y eso es lo que yo quiero en las personas, que las personas no consuman solamente lo que ellos ven, sino que se vayan al libro y puedan evaluar con un escrito está, con evidencias, con argumentos, con lectura, puedan sustentar lo que ellos mismos creen, no creer porque sí, no creer en algo volando, no creer porque sí, esto va... No. ¿Por qué el tema de la idolatría? Voy a explicarles. Bueno, hace unos días atrás sucedió una imagen con respecto a un líder mundial en donde se inclinaba y prácticamente besaba en tierra delante de una imagen. Quiero hablarles hoy con algunos puntos puntuales, el porqué, la razón de mis opiniones con respecto a eso, y espero que ustedes los puedan asumir de una mejor manera, y si usted decide evaluar su fe, pueda hacerlo a la luz de la palabra, ¿no? Entonces, primero, para arrancar el tema, este, vamos a iniciar con el concepto puntual de lo que es un ídolo. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en tres idiomas básicamente: en el idioma hebreo, en el idioma arameo y en el idioma griego. El idioma hebreo, el Antiguo Testamento; el idioma griego, el Nuevo Testamento; y el arameo, algunas partes del Antiguo Testamento. Entonces, debemos analizar la terminología de ídolo o de idolatría no como una persona en el español lo pudiera entender, sino conforme el pensador bíblico que pensaba bajo una cultura hebrea lo entendería. De este modo, debemos decir que la palabra hebrea para ídolo nos trata de demostrar en el español que un ídolo es todo aquello que puede obrar materialmente en una forma, en una escultura, en el lugar, en la representación del Dios cristiano o de dioses de otras denominaciones religiosas. Eso es un ídolo. Total que al final el ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que Dios, en el contexto cristiano, debe ocupar en nuestra vida. ¿Qué es la adoración? Muy íntimamente podíamos desarrollar el concepto de adoración con el concepto de veneración. Eh, ¿Qué figuras podemos utilizar cuando hablamos de la veneración o de idolatrizar o de adorar a alguien? En los tiempos antiguos, cuando se llegaba un rey o se acercaba a alguien que tenía cierto tipo de liderazgo sobre la humanidad, habrían ciertas posiciones, ciertas demostraciones de adoración, como inclinarse, arrodillarse, postrarse, ¿cierto? Mostrar veneración hacia esas personas. Eso se relata también y se entiende bajo el punto de vista histórico, y bajo otros tipos de vista se interpreta también como adorar, idolatrizar. Entonces, teniendo más o menos el concepto en claro, es un concepto no tan profundo,
pero sí es un concepto que usted debe tener en base. Debemos arrancar entendiendo que la Biblia nos enseña que la base para el cristianismo se basa en el estudio de las Sagradas Escrituras, y el estudio de las Escrituras se basa en una fe en Dios. Por lo tanto, debemos comprender qué es lo que significa fe a la luz de la palabra. De allí nos tendremos que desplazar para encontrar el concepto de fe, que en el idioma hebreo significa la palabra emuná. Tendremos que encontrar el significado de lo que es la palabra emuná. Emuná lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Allí se nos da el significado de lo que es la palabra fe. Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y repito ahí el significado de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente, en otras palabras, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo es que la fe es creer en algo que nosotros no podemos ver. ¿Alguien ha visto a Dios? Nunca, nadie ha podido decir he visto a Dios. Ahora, ¿cómo el hecho de hacer esculturas a Dios, cómo el hecho de crear imágenes de Dios, de hacer esculturas y venerarlas puede interrumpir el concepto de la fe? Es sencillo. Si yo empiezo a ver algo, ya no necesito tener fe porque lo veo. Ya que Hebreos 1:11 está diciendo que el concepto de fe es creer en algo que no se ve. Vuelvo y repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo estoy viendo ya algo, inmediatamente dejo de tener fe. No es fe eso. Y si no tengo fe, quito la base, el fundamento del cristianismo, ¿cierto? Porque un cristiano no puede decir no tengo fe. Porque si dice no tengo fe, no cree en Dios, porque nadie ha visto a Dios. Entonces debemos arrancar de allí. Cuando usted hace esculturas, cuando usted muestra imágenes y esculturas y adora a esas esculturas, entendiendo de que esas esculturas pueden llegar a ser una supuesta imagen de Dios, usted no está teniendo fe, porque usted requiere de una imagen para poder observar a Dios y asimismo poder supuestamente creer en Él, cuando la Biblia dice que creer en Dios implica creer en algo que no se puede absolutamente ver. Ahora vamos al mandamiento, porque ya estamos explicando lo que es fe. Vamos a ir paso a paso. En Éxodo capítulo 20, ya vamos a mostrar los versículos. Dios es claro en mostrarnos y en decirnos varias cosas allí. Éxodo capítulo 20. Para algunos hermanos, para algunas personas este texto ya muy conocido, para otras será algo nuevo. Muy bien, Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice allí el texto hablando sobre los 10 mandamientos que a propósito fueron sustraídos y fueron sustituidos en la Edad Media por Constantino, uno de los líderes de la Iglesia Católica Romana. Pero vamos a ver los 10 mandamientos en el original, en la Biblia. Dice allí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire que aquí la primera parte del mandamiento es clara. Dice allí: no te harás imagen, y lo presenta en 3 niveles: en el cielo, en la tierra y en las aguas que están debajo de la tierra. Ahora viene una segunda parte del mandamiento: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ahora mire que aquí el mandamiento no es explícito, el mandamiento es general. Dice el mandamiento acá: no hagan imágenes, no hagan ídolos de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces allí es claro el mandamiento. Ahora, hay algunos que dicen: no, pero es que aquí no dice sobre imágenes sobre Dios, aquí habla sobre imágenes cualquiera referente a otros dioses menos de Dios. Vamos a ir a una parte más adelante de este libro que nos explica puntualmente de que hacer imágenes representativas de Dios y adorarlas, como lo dice aquí el mandamiento, porque es compuesto, son 2 cosas: hacer y adorarlas, sí son pecado. Yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo
32. Éxodo capítulo 32. Toda la historia entra en el marco de que el pueblo de Israel, mientras que Moisés estuvo allá en el cielo 40 días, pensaban de que Moisés ya estaba muerto. Bajo ese marco se desarrolla ese capítulo, para no leer todo el capítulo allí. Entonces, uno de los pueblos de Israel le dijeron a Aarón, que fue el líder que se quedó en el pueblo, le dijeron, oiga, háganos una imagen, háganos un Dios, porque es que no sabemos si Moisés se murió, necesitamos una imagen para poder adorar. Entonces, Aarón resuelve hacer lo siguiente, capítulo 32, versículo 1. Al ver que el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Éxodo 32, capítulo 32, versículo 1, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón le dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Todo lo que el pueblo se quitó de zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron, él los recibió de sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Qué impresionante, ¿no? Hay varias cosas que resaltar acá. Lo primero, ellos iban a fabricar un becerro de oro. Ahora, ¿cómo hacemos para saber de que ese becerro de oro iba a simbolizar a Jehová? ¿Por qué? Porque primero ellos ya sabían que el Dios que los había sacado del pueblo de Israel, de las tierras de Egipto, era el Dios de Israel. Ellos ya sabían, desde el capítulo 20 del Éxodo, desde el Sinaí, ya sabían que no era correcto hacer imágenes. Así que ellos sabían que acá se estaba apelando a Jehová. Por lo tanto, la imagen que ellos estaban allí fabricando era la imagen de Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 5 para confirmar la idea que yo estoy presentando y que está dando aquí el mismo texto bíblico. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro de oro y proclamó, miren lo que proclamó Aarón, mañana será un día de fiesta, día dedicado a Jehová. ¿A quién iban a dedicar la celebración que iban a hacer con el becerro de oro? A Jehová. Es decir, que el becerro de oro estaba simbolizando, siendo imagen de Dios, y Dios se llama Jehová, ¿no? En este entorno, en este capítulo. Ahora miren las consecuencias de lo que sucedió en el pueblo de Israel por hacer una imagen referente a Dios, una escultura, y que adoraran esa imagen. Miren lo que dicen los versículos 22, 27 y 28. Vamos al versículo 22. ¿Por qué han de decir los egipcios? Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Vuelve del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Versículo 27 y 28. Dice allí la palabra, y les digo Jehová, así ha dicho Jehová, como consecuencia de ese pecado, miren lo que pasó, el Dios de Israel, que cada uno ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando a cada uno de su hermano, amigo, sea su pariente también. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Miren, ¿qué pasó? Resulta que después de que Moisés regresó del monte y vio este carnaval que se había armado supuestamente en adoración a Dios con un becerro de oro, ¿cierto? Llega y empieza a destruir el becerro y empieza a actuar con ira porque el pobre Moisés también era un ser humano. Y ahora les empieza a decir, ahí mismo en el capítulo, ustedes revísenlo en su lectura personal, propia, no coman de lo que yo les estoy diciendo, coman de lo que ustedes lean de la palabra de Dios. Allí en el mismo texto está diciendo, después de que se cometió el pecado y llegó Moisés y se dio cuenta de esto, separó el pueblo. Dijo, bueno, quienes están con Dios, háganse aquí al lado mío. Y los que no están con Dios, háganse allá. Y luego de eso, Dios mismo llega y dice que aquellos que se hicieron del lado de estar en contra de Dios, de las órdenes de Dios, pidió a los hijos de Leví que fueran con sus propias espadas y asesinaran, así sean a sus amigos, a sus primos o a sus parientes o a lo que sea. Entonces miren lo terrible que es este pecado, que no es una cosa pequeña, no es una cosa insignificante. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo aquí la palabra en Éxodo 32. Ahora vamos a analizar otros versículos más. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis capítulo 9, verso 20.
Dice allí la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 9, verso 20. Miren lo que dice allá aquí con respecto al uso de las imágenes y a la adoración, a la veneración, al inclinarse, al orar hacia ellas. Miren lo que dice allí. Verso 20, estoy leyendo de Apocalipsis capítulo 9. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Estoy diciendo yo? Está diciendo la palabra. ¿A quiénes serán aquí condenados? ¿Quiénes serán aquí sacrificados? Aquellos que no dejaron de presentar sacrificios a los demonios y no dejaron de adorar imágenes hechas de oro, bronce, plata y madera, entre otros, obviamente, materiales. Entonces, mis amigos, no es una cuestión contra mí como persona, es una cuestión contra la palabra de Dios. Por eso yo siempre les he dicho y les he insistido a las personas que su fe no puede ser basada en lo que te digan. Usted tiene que evaluar su fe con argumentos, porque la fe, aunque es creer en algo que no se ve, la fe no es ciega, no es empírica, no es sin ciencia, no es sin argumento. La fe es creer en lo que no se ve con respecto a que nosotros no vemos a Dios en persona. Pero hay evidencias en la palabra de Dios que a usted le permiten evaluar su fe. Ahora, usted debe saber que el único elemento que puede evaluar su fe y debe ser el eje de su fe, no es ni la iglesia, no es ni los pastores, no es ni los sacerdotes, sino es la palabra de Dios. Es lo único que puede evaluar su fe, porque es como bien lo dice, acabo de decir, es la palabra de Dios, es lo que Dios dice. Ahora, miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. Libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10, verso 20, dice: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Voy a decir, los pueblos que no eran hebreos en aquel entonces, o judíos, acostumbraban a hacer sus dioses a través de imágenes, de esculturas, y adoraban a esos dioses. Inclusive había un dios creo que era el dios Baal, a quienes en su adoración, en sus rituales, lo que hacían era asesinar y sacrificar bebés en altares, ¿cierto? Bebés era lo que sacrificaban. Entonces mira aquí lo que el texto está diciendo, que a veces se hace sacrificio como los gentiles hacían, y dice acá que esos sacrificios que se hacen, esas adoraciones que se hacían a esos ídolos, esos sacrificios que se hacían a esos ídolos, se hacían a los demonios. Lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la palabra. Mire su Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, verso 20. Y no a Dios. Los sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Por esa razón yo estoy hablando. Porque para mí, desde mi cosmovisión, si yo veo que alguien está siendo engañado, no puedo callarme. Porque si hay algo que yo no tolero son las injusticias y los engaños. Mi mamá me lo ha enseñado desde pequeño. Inclusive hay cosas que en mi vida yo todavía debo corregir. Pero aquí dice claramente, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si Pablo lo dijo, ¿cuánto más nosotros también que hemos estudiado la palabra por años? Eso es nuestro oficio. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. Dice allí la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Ni los idólatras. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11.
Dice allí, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Ah, dice aquí prácticamente en sus palabras que con este tipo de personas no le digamos ni siquiera hermanos, eso lo dice el texto bíblico. No lo estoy diciendo yo, no tomen nada en contra mía, es contra la palabra de Dios. Evalúe su fe contra la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice allí, por tanto, amados míos, huid a la idolatría. Palabras más, palabras menos. Usted decide en qué creer, mi apreciado. Solamente debo decirle algo más. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También debo decir que el texto bíblico nos dice que si nosotros buscamos arrepentimiento de nuestros pecados y somos bautizados, Dios echa nuestros pecados a lo profundo de la mar y no se volverá a acordar de ellos. Y que tanto usted como yo necesitamos ser perdonados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y que tanto usted como yo, que somos hijos del Señor, que Dios murió por nosotros, porque Dios ofreció su sangre por nosotros, necesitamos también saber la verdad, comprender la verdad y estudiar la verdad. Entonces, que Dios les bendiga y ojalá este video le haya servido a usted para comprender en algo lo que la palabra de Dios nos enseña. Que Dios les bendiga y recuerden, no caigan en engaños, no coman lo que pastores les digan, lo que sacerdotes les digan, no coman nada, coman de la palabra de Dios, que esto es lo que realmente importa. Cuando usted coma de este libro le hará libertad. Porque además de que este libro, su personaje central es Cristo Jesús, lo que nos da libertad a nosotros de salir de los engaños, de estar comiendo de lo que los demás nos digan, es la lectura. Es la lectura. Por eso es que los gobiernos no invierten en educación y en salud y entre otras cosas. Ahí lo dejo. Feliz tarde.